El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, denominado La Transparencia en Datos Oficiales. Se le concede el uso de la voz a la diputada Paolivet Gárate Valenzuela. Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, ciudadanas, ciudadanos presentes en este recinto, a quienes desde sus hogares o centros de trabajo siguen la transmisión en las diferentes plataformas digitales, amigas, amigos de los medios de comunicación, compañeras diputadas, diputados, con el permiso de la mesa directiva. Cuando un gobierno manipula los datos de la violencia, no está corrigiendo un archivo, está reescribiendo el dolor de las familias y sobre todo tratando de esconder su propia incapacidad. Y eso en Sinaloa es inaceptable. Lo digo con toda claridad. La fiscal general del Estado, Claudia Zulema Sánchez Condo, le miente al pueblo de Sinaloa. Y esto no es un simple error técnico, es un montaje más y una manipulación deliberada de la información pública sobre los homicidios dolosos en nuestro estado. Un análisis periodístico de Noroeste documentado por su director Adrián López revela un subregistro sistemático de asesinatos mediante etiquetas que no corresponden a los tipos penales. Y lo que se intenta ocultar no es una mera cifra, son personas, no es simple estadística, son vidas de seres humanos. No permitamos que esto se diluya entre tecnicismos. El homicidio tiene dos tipos penales claros que reconoce la ley: dolosos y culposos. Cuando el Estado decide esconder muertes violentas bajo causas de muerte por determinar, bajo etiquetas como homicidios por enfrentamientos, agresión a la autoridad u homicidios por otros, crea un lenguaje paralelo para maquillar la dolorosa y catastrófica realidad. En diciembre, oficialmente la Fiscalía reportó 128 asesinatos en Sinaloa, 122 homicidios y 6 feminicidios, según su propia página oficial institucional. Ustedes pueden entrar y revisarlo. Pero al reportar los números diarios de que la propia Fiscalía envía a medios de comunicación, Noroeste documentó 166 asesinatos en ese mismo mes. Y además está lo que también duele, y mucho, el hallazgo de 10 cuerpos y restos óseos en fosas clandestinas que no se agregaron a la estadística. Con ese registro, diciembre de 2025 se coloca entre los diciembres más violentos en toda nuestra historia reciente, y aún así pretenden seguir vendiendo una narrativa de disminución, una disminución fabricada de la violencia. Y la discrepancia es doble y es gravísima. Por un lado, no cuadra lo reportado día con día con lo consolidado al sumar los informes diarios de la misma Fiscalía. Los homicidios dan 130 informes de ellos mismos que diarios reportan, o sea, 2 más que los 128 que asentaron como cifra final. Pero lo escandaloso no son solo esos 2 casos, lo escandaloso es que lo aplican sin medidas, sin explicación y sin sustento alguno público. Primero, no sumaron 8 casos de personas heridas en ataques armados que murieron después en hospitales. 8 historias borradas del conteo mensual por una decisión administrativa. Segundo, reclasificaron 28 muertes dolosas con etiquetas como causas de muerte por determinar, agresión a la autoridad, homicidios por otros y homicidios por enfrentamiento.
Esa omisión y reclasificación permitió, ¿qué creen? Una reducción de 23% los homicidios en diciembre. ¿Y qué significa esto en términos de gobierno? Significa que ante la incapacidad de contener la violencia, decidieron contener las cifras. Significa que mientras las familias lloran a sus seres queridos y los entierran, la institución encargada de procurar la justicia juega con las palabras para simular un control. Un gobierno que maquilla homicidios es un gobierno que maquilla su fracaso. El recurso más repetido y por eso más indignante es el de personas heridas en ataques a balazos que murieron días después. En los reportes diarios, la Fiscalía dijo que esos casos se agregarían a la estadística del día en que ocurrió el ataque, pero no lo hicieron y se distorsiona entonces todo el mes. Noroeste contabilizó 8 casos de personas heridas el 1 de noviembre y 7 personas en diciembre que fallecieron en hospitales durante el mismo mes. Si se hubieran agregado como correspondía, la cifra habría subido al menos a 137 homicidios, 7% más que el dato oficial. Luego está la causa de muerte por determinar. Suena como a una formalidad científica, ¿verdad? Pero se vuelve un hoyo negro cuando nunca se determina nada, cuando no hay actualizaciones, cuando no hay aclaraciones, y lo más delicado es que se usa incluso cuando hay huellas claras de violencia o hasta mensajes criminales, las cartulinas, las mantas. ¿Qué se está determinando entonces? También aparece la categoría homicidios por otros, sin explicación pública alguna. 5 casos bajo esa etiqueta se fueron a un cajón. Ahí hay víctimas colaterales de hechos violentos, como el caso de Escuinapa, donde personas trabajadoras quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado. La ley no tiene otros para nombrar la muerte. El homicidio por enfrentamiento acumuló 11 casos. Se usa como si la palabra enfrentamiento fuera una absolución estadística, como si la violencia armada no contara para medir la violencia en el Estado. Qué conveniente. Y ahí también resalto el caso de Escuinapa, el 17 de diciembre, y hechos como en Las Coloradas o como en Mojolo Viejo. Y está el criterio de agresión a la autoridad, usado para consignar asesinatos a agentes de seguridad. En diciembre se acumularon al menos 2 casos, como el asesinato al agente municipal Nayeli en Nabolato y el de otro agente municipal, Luciano, baleado hasta morir. Esta práctica no es nueva, se volvió recurrente desde septiembre de 2025, pero el 12 de enero se cruzó una línea ética todavía más grave. La Fiscalía dejó de reclasificar y ahora simplemente dejó de incluir muertes en su reporte diario. Ese mismo día, el 12 de enero, hubo 3 personas sin vida, adicionales a las 4 que informaron. En Sinaloa se asesinó a la verdad antes que a las víctimas. Y hay un principio básico que cualquier institución seria debe de respetar. Si cambias la metodología, debes de decirlo. Si cambias los criterios, debes de transparentarlos. Si elaboras datos mensuales con metodologías diferentes, esos datos no son comparables. Y si no son comparables, no puedes afirmar ninguna disminución como lo hacen. Por eso, desde esta representación popular, voy a exigir acciones concretas. Primero, la comparecencia pública de la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Condo, ante este Congreso para explicar con sustento técnico y jurídico los criterios de clasificación usados y su alineación con los tipos penales. Segundo, una revisión y auditoría metodológica de los reportes
con un informe público que incluya criterios, definiciones operativas, fechas de aplicación y responsables de validación. Tercero, un mecanismo claro de actualización para los casos reportados como causas de muerte por determinar, con plazos y con seguimiento público verificable. Y cuarto, que se garantice que las muertes de personas heridas que fallecen posteriormente sean incorporadas como corresponde a la estadística. No se trata aquí de ganar una discusión, se trata de no perder más la confianza pública, se trata de que el Estado no use el poder para confundir, engañar y mentir a la sociedad. Y se trata sobre todo de respetar a las víctimas que merecen verdad, justicia y memoria, no más maquillaje como acostumbran los gobiernos de Morena. Como en agosto de 2024, hoy se pretende imponer una narrativa con un nuevo montaje, pero hay algo que no se puede manipular y esa es la realidad dolorosa que vive Sinaloa. Y yo voy a estar siempre del lado de la gente, de las familias que exigen seguridad y de quienes piden datos limpios para exigir entonces políticas públicas efectivas. Porque la transparencia, entiéndanlo de una vez por todas, no es un favor, es un derecho adquirido, es una obligación. Y en materia de homicidios, mentir no solo es inmoral, es peligroso. Si se oculta la violencia en los registros, se oculta también la urgencia de actuar. Y eso en Sinaloa no lo vamos a permitir más. ¿Es cuanto? Muchas gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputada.